En agosto del 2013, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Faltas y de Cuidado, Conservación y Preservación de los Espacios Públicos. Dicha ley había sido cuestionada por el fiscal de Corte Jorge Díaz, quien opinó que la misma era inconstitucional porque limita expresamente la posibilidad que el imputado apelara la sentencia dictada por el juez. Empero, la Suprema Corte de Justicia no dio lugar a la inconstitucionalidad de la misma. Para repasar los aspectos principales de la ley, en la mañana recibimos al diputado por el MPP, Aníbal Pereira, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos en el momento de la aprobación de la misma. Y le damos la bienvenida al diputado Aníbal Pereira, que ya no es presidente de esa comisión, pero acaba de asumir como presidente de la Cámara de Representantes. Más adelante vamos a hacer alusión a ese tema. Bienvenido y bueno, y felicitaciones. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes y vuestra teleaudiencia. Y gracias. Gracias por estar acá. Diputado, ¿por qué es necesaria una ley de faltas, digamos? Me parece bien primero ubicar la necesidad de la ley, un poco su pregunta. En realidad, las faltas estaban dentro de nuestro Código Penal, desde hacía muchísimos años. Por la vía de la dinámica de los hechos, esas faltas que estaban incluidas dentro del Código Penal, ya hace unos años, la Suprema Corte de Justicia definió dejar de lado la aplicación de las mismas. Sobre todo a partir de lo que fueron, digamos, y sobre todo en la zona metropolitana, en el tema de la aglomeración de otros problemas vinculados con la justicia que eran más graves que la falta. Entonces fueron dejados de lado. Ustedes recordarán que va a ser 2 años, en junio de este año, a partir de las decisiones que se venían tomando relacionados con los problemas vinculados estrictamente a la violencia y a la seguridad ciudadana y a la convivencia, el Poder Ejecutivo elaboró una propuesta, ¿verdad?, en la cual esa propuesta tenía una característica bien diferente a las decisiones que se venían tomando hasta ese momento con respecto a esos temas, seguridad pública, seguridad ciudadana, convivencia, y que era la estrategia de la vida y la convivencia. Sí. Y que incorporaba en ese paquete un conjunto de decisiones de diferente tipo, que es la forma que nosotros entendemos que hay que abordar los problemas que están en nuestra sociedad. No hay soluciones mágicas, no hay alguien que tenga la varita mágica y el problema, y algunos muy graves que tenemos en ese sentido, no se resuelven de esa manera, sino en procesos que se vayan aplicando a partir de medidas de inclusión, a partir de medidas de represión. Por ejemplo, en ese sentido se votó la ley que aumenta la penalización quien trafique pasta base, ¿verdad? Un paquete de leyes y otro paquete de medidas que incluyeron las 7 zonas, etcétera, etcétera. Ahí aparece la ley de falta, bien, como un escalón vinculado en la convivencia, ¿verdad? Entonces, aquellas faltas que estaban en el Código Penal, algunas fueron eliminadas por entender que ya no tenían nada que ver con la realidad del Uruguay de hoy. Yo le comentaba fuera de cámara, por ejemplo, que estaba la falta sobre la galantería abusiva. Eso existía. Ahora eso no existe, por entender que, bueno, si estuviera esa falta, medio Montevideo estaría penalizado. Y yo le respondía, algunos deberían ir presos, pero bueno, estar, bueno, no entró en el paquete así. No entró en el paquete. Pero se incluyeron otras, como cuestiones que están vinculadas a problemas que, muy común, gente de repente que planteaba indignada, y yo ya no sé qué hacer con las picadas. Sí. Las picadas era una, o el tema de la basura. Sí, o alguien que vivía cerca de repente de un boliche y bueno, le orinaban en la casa. Exactamente. Vamos por partes. ¿Cómo se penaliza? ¿Cuáles son las penas que prevén esta ley de faltas? Las faltas antes, cuando estaban en el Código Penal, estaban penalizadas con multas. Sí. Realmente lo que sucedía era que, bueno, pasaba y la multa se pagaba o no. Entonces ahora se vio, y en esta hubo toda una discusión. Entonces hoy la penalización que tienen las faltas son penas de trabajo comunitario. Han habido casos que han sido muy reconocidos, de 7 a 20 días, de acuerdo a lo que el juez establezca la penalización que le tiene que dar. Y eso es una coordinación que generalmente, y eso se está coordinando bastante bien, la aplicación de falta. Hoy hay una aplicación permanente sobre esas faltas en conjunto entre el Ministerio de Interior y las intendencias. O sea que uno es el trabajo comunitario. El trabajo comunitario que tiene una penalización de 7 a 20 días. En el caso que la persona que ha sido penalizada por esa falta
no realiza el trabajo comunitario, bueno, ahí se le establece la prisión equivalente. Bien. A los días que se le han penalizado. Lo invito a ver un pequeño video, una pequeña animación que habla de 10 faltas. Si le parece, Bien. comentamos. Bien, allí se mostraban 10 faltas. Hay un par que pueden llegar a ser un poco de ruido, de repente algunas personas. Por ejemplo, ¿no? Agravio contra la autoridad pública. Usted sabrá que distintas organizaciones, ONG vinculadas a los derechos humanos, han denunciado o han mostrado su preocupación de repente en zonas donde vive población más vulnerable y sobre todo a los jóvenes. Entonces, ¿quién da garantías en este caso, en esta falta, de que no sea al revés y demás? Bien, si usted ve con detención en esa gráfica que está muy interesante porque ubica, ¿no? Le pone foco efectivamente a las faltas que se incorporan y algunas de las que ya estaban, tiene como objetivo central la preservación de los espacios públicos. Si usted ve cada una de ellas, el fondo, digamos, el objetivo de las mismas tienen que ver con la preservación de los espacios públicos. Es que cuando uno lo ve queda como claro y dice, bueno, aplicada a cualquiera está bien, pero cuando se trata de poblaciones... Porque en realidad, ¿qué pasa? Hay un reclamo muy fuerte en cuanto a la necesidad de que los espacios públicos sean ocupados por la familia. Y hay digamos, planteos que es cierto que ha pasado, que hay determinado espacio que lo ha ocupado no necesariamente la familia, sino para otro tipo de actividad, y a esa actividad recreativa se la corre y se destrozan lo que son las cosas que son de todo, sí. Los bancos, las plazas, los juegos. Entonces, sí, ha habido algunos de los artículos en particular, como el que tú decías, fue muy discutido ese artículo, después quedó un texto un poco que se modificó bastante al que venía del Poder Ejecutivo, que en realidad lo que trata de hacer es justamente, tiene como principio lo que decíamos recién, el principio de reconocer los espacios y quién tiene que hacer respetar el uso de esos espacios, la autoridad. La discusión puede estar sobre el tema de los abusos, pero hoy como se está planteando que la acción de justamente la intervención no se hace solamente con policía, se hace sino con grupos multidisciplinarios que van actuando, bueno, sí, una ley te puede generar dudas muchas veces por la aplicación. Claro. Porque a veces la ley y la discusión está en la aplicación real. Pero nosotros entendemos que, bueno, que un punto de partida tenía que tener. Toda ley es corregible, ¿verdad? Otra de las faltas que también pueden llamar la atención es lo de la prohibición de ocupar espacios públicos. Entonces yo le decía antes de comenzar la nota, sí. Todos sabemos que muchas de las personas que duermen en espacios públicos son personas que de repente tienen trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿cómo se penaliza a esas personas? ¿Se les impone un trabajo comunitario? Personas que de repente no están en sus cabales, no tienen un manejo de todos sus sentidos y demás. ¿Cómo se hace? La ley de faltas, como decíamos al principio, tiene un objetivo que es una especie de un escalón que nos ayude a todos los ciudadanos a respetar los puntos comunes, ¿verdad? Las cosas. Entonces, en realidad, no quiere decir que cuando quienes están aplicando la ley de falta viene a un lugar y lo encontraron dormido en un parque, ya le aplicaron la ley de falta, no. Hay todo un proceso, ¿verdad? Por eso, en realidad, ese artículo está relacionado, ni tampoco
eso involucra cuando hay una movilización de trabajadores y ocupan un espacio público, no. Está vinculado a quienes optan como forma de vida permanente utilizar los espacios públicos para otras cosas que no es justamente lo que están creados esos espacios. Ahí hay todo un proceso. Y es muy cierto lo que tú planteas con respecto a que muchas o la gran mayoría de las personas que ocupan esos espacios de repente no están en las condiciones psíquicas y generalmente se niegan a ir a lugares que se les proporcionan, tipo refugio o lugares donde estén más contenido, porque su vida ya la definieron así o no están con las condiciones psíquicas para poder razonar. Hoy eso está relacionado con otra ley que está en el Parlamento, que está en diputados hoy, ya tiene media sanción, y que apunta también en esos casos, por eso esto es un paquete, por eso yo hablé del paquete, la estrategia, de poder aplicarlo en ese sentido cuando se den situaciones extremas, pueden efectivamente, porque hoy si una persona se niega, no hay forma de llevarlo al lugar y tener otro tipo de atención. Y bueno, yo creo, cuando se apruebe esa ley creo que vamos a tener una complementariedad que ajuste todo el proceso. Claro. Ya nos tenemos que ir, pero bueno, estuve leyendo su discurso a raíz de que asumió como presidente de la Cámara de Representantes. Una de las cosas que más me llamó la atención como para preguntárselo es que usted propone, además es un año, electoral, un año emblemático, un parlamento abierto. Dijo muchas cosas, pero quisiera detenerme en esa. ¿Qué es lo que significa exactamente un parlamento abierto? Bien, en realidad en los últimos años las presidencias se han venido dando énfasis en lo que tiene que ver con el relacionamiento más abierto y más cercano con la comunidad, con la ciudadanía, de lo que hace el Parlamento, ¿verdad? Se incluyó la televisación de las sesiones, este año se termina de incorporar definitivamente el voto electrónico, ya están instalados todos los aparatos que se precisan para el mismo, falta modificar el reglamento e instalar el software. Nosotros en este año vamos a incluirle en la televisación la posibilidad de que se vaya a los archivos, que hoy no tiene archivos de las sesiones, y sobre una ley, en vez de tener de repente la gráfica, va a tener detallado la discusión. Eso apunta a tener un Parlamento que esté más cercano, que la gente tenga una cercanía en cuanto a lo que realmente debate, en este caso la Cámara de Diputados, pero a su vez también actividades que lleguen a la comunidad, con actividades relacionadas. Nosotros vamos a hacer un concurso con el Centro Ceibal y Antel, que este año se cumplen 250 años sobre el nacimiento de Artigas. Y todo eso implica justamente, mientras haya un uruguayo, que los hay y muchos, que no sepan cuál es la función del Parlamento, eso quiere decir que el Parlamento tiene algo que está fallando. Entonces, un debe con la sociedad. Un debe con la sociedad. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo, porque en realidad el Parlamento está para trabajar sobre la realidad del país, no para enquistarse en su propio microclima, porque los microclimas te condicionan. Si yo estoy todo el día metido ahí adentro y no veo lo que pasa en los barrios de Montevideo o en los barrios de mi pueblo, las leyes que vote van a estar permeadas por esa realidad. Bien, diputado Aníbal Pereira, gracias por haber venido, se nos fue el tiempo. No, ha sido un gusto, muchas gracias.